Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo Sábado Llega. El día de hoy continuaremos con nuestra serie Sin Manchas en la segunda enseñanza, la cual lleva por título En la Puerta Real. Y es acerca de un personaje que quizás muy poco conocemos, pero que es bastante interesante. Es acerca de Mardoqueo. Conozcamos quién fue Mardoqueo. Mardoqueo es uno de los protagonistas que encontramos en el libro de Esther. Aconteció en los días del rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 125 provincias, que Asuero se había sentado en su trono real que estaba en Susa, la capital. Mardoqueo era un judío que habitaba en Susa. Era hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Mardoqueo había criado a Hadasa, quien es Esther, porque ella no tenía padre ni madre. La joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Sucede que la reina Vasti pierde su posición como reina y el rey decide comenzar la búsqueda de la próxima reina, y les dio una orden a quienes le servían que buscaran jóvenes vírgenes de hermosa apariencia en todas las provincias. El rey escogería una de ellas para que reinara en lugar de Vasti. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Y cada día Mardoqueo se pasaba frente al patio del harén para informarse de cómo le iba a Esther y de qué le acontecía. Luego que Esther estuvo en la presencia del rey, obtuvo gracia ante sus ojos y es elegida como reina. Mardoqueo salvó la vida del rey. Y es que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado junto a la puerta real, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para quitar la vida del rey Asuero. Este hecho llegó al conocimiento de Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Esther, y ella se lo dijo en nombre de Mardoqueo al rey. El hecho fue investigado y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Después de todo lo sucedido, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán. Se arrodillaban e inclinaban su cabeza ante Amán en señal de respeto, porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Luego, días tras día, le hablaban de esta manera y él no hacía caso, y lo denunciaron ante Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. Sabiendo que Mardoqueo era judío, procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Luego, el rey le da autoridad a Amán para hacer con los judíos como él quisiera. Amán le escribió a los gobernadores de cada provincia para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en un solo día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y se arrojó ceniza y salió por toda la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias,
había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre cenizas. Mardoqueo le informa a Ester a través de Atac, uno de sus siervos, de lo sucedido. Él quería que Atac le mostrara la orden a Ester y que le contara todo lo sucedido. También le pidió que la convenciera de hablar con el rey para rogarle que tuviera compasión de Mardoqueo y de su pueblo. Entonces Ester le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Ester, y dice: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester. Le dijo: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro modo, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Ester envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Amán, viendo que Mardoqueo estaba en la puerta real y no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo y comenzó un plan para matar a Mardoqueo en una horca. En medio de esta situación, en la noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias o crónicas, y fueron leídas delante del rey. Y se halló escrito en él que Mardoqueo había declarado contra Bigtán y Teres, quienes eran los 2 eunucos del rey, guardias de la puerta, que habían conspirado para quitar la vida al rey Asuero. Luego el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y los servidores que servían al rey le respondieron: nada se ha hecho por él. El rey decidió honrar a Mardoqueo y llama a Amán para que lo hiciera. Lo tuvo que pasear a caballo por toda la ciudad con vestidura real y con una corona sobre su cabeza. Luego, Ester fue ante el rey y ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey le dijo: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Ella organizó un banquete para hacer la petición al rey y también invitó a Amán. Ester termina revelando su identidad judía y le pide al rey para que salve a su pueblo, porque Amán había decretado matarlos y acabar con ellos. El rey molesto decide colgar a Amán en la misma horca que Amán había preparado para matar a Mardoqueo. Después de la muerte de Amán, Mardoqueo es puesto de su casa y el rey le da la posición de autoridad que antes tenía Amán. Mardoqueo escribe un nuevo decreto en nombre del rey Asuero a todas las provincias para evitar la muerte de los judíos. Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Es increíble la historia de Ester y Mardoqueo. Y es un libro donde curiosamente no se menciona en ningún momento el nombre de Dios. Pero al leerlo y al estudiarlo nos damos cuenta de que Dios está involucrado en todo el asunto. Dios está involucrado en cada detalle que vemos en la historia de Ester, de Mardoqueo, del rey Asuero, hasta con respecto a lo que pasó con Amán. Dios tiene el control de todo. El cómo Dios cuida de sus hijos. De pasar, Mardoqueo, de pasar a ser alguien que no era nadie ante la gente, a estar a punto de morir, pasar a tenerlo todo, a tener la salvación, a estar en un puesto de autoridad como el segundo después del rey.
de la historia de Mardoqueo, queremos estudiar dos acciones que debemos tener para ser jóvenes de integridad. Y la primera acción es accionar sin esperar nada a cambio. Esto nos hace recordar una frase de nuestro maestro, de Jesús, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto está en Hechos 20:35. Es increíble cómo Mardoqueo decide salvar la vida del rey. En ningún momento se muestra en la historia de que Mardoqueo quiere ser protagonista por este hecho, o de que quiere llamar la atención por el simplemente hecho de querer salvar al rey. Él simplemente le informa a Esther sobre lo sucedido, y ella es quien le dice al rey en nombre de Mardoqueo lo que estaban planeando los eunucos para hacer contra el rey, lo que planeaban ellos para matar al rey. Entonces esto me hace pensar que muchas veces nosotros queremos accionar esperando favores, esperando algo a cambio, esperando que la otra persona haga lo mismo con nosotros. Pero ¿qué sucede cuando no recibimos lo mismo de la otra persona? Dejamos de hacer lo correcto, lo dejamos a un lado, dejamos atrás nuestros principios, nos olvidamos de nuestra integridad. Es la pregunta que nos hacemos para que reflexionemos. La semana pasada hablábamos de que algo íntegro hace referencia a un individuo que hace lo correcto, un individuo que es educado, atento e intachable. Cuando somos honestos, cuando tenemos firmeza en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, somos personas íntegras. Entonces Mardoqueo podía quedarse en silencio ante esa situación. ¿Por qué salvar la vida del rey? Era un rey persa, no tenían nada que ver con la cultura, ni con su descendencia, ni con su pueblo, que era el pueblo judío. Entonces, hasta podía meterse en un problema, porque cuando esta noticia llega al rey, que Esther le hace la referencia de lo que estaba por acontecer, el rey decide investigar para verificar que esto que le estaba diciendo Esther de parte de Mardoqueo realmente era cierto. Entonces imagínense que de pronto de decir una mentira de esta envergadura podía hasta causar la muerte del mismo Mardoqueo. Entonces él podía decir: no, ¿para qué me voy a involucrar en este asunto si no tiene nada que ver con mi vida? A veces estamos en la presencia de situaciones incorrectas y preferimos callarnos para no involucrarnos, entre comillas, en el asunto. Pero al estar presente ya estamos involucrados en el asunto, y quedarnos en silencio nos hace partícipes del mismo. Nos hacemos la pregunta: ¿pierdo mi trabajo o actúo realmente de manera correcta? ¿O pierdo mi posición de autoridad o actúo de manera intachable? Aquí es donde entra el accionar sin esperar nada a cambio, porque si acciono cuidando mi posición pero manchando mi integridad, estaría condicionando mi integridad. Hace tiempo me pasaba algo en el trabajo y que recuerdo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento. Y es que en ese momento llegó una mercancía, un despacho de una compañía que nos vendió unos productos, y esa mercancía llegó de más. Pedimos 5 artículos y llegaron 10, por ejemplo. Y cuando nos dimos cuenta, podíamos pensar: ¿qué hacemos con esto? ¿Nos lo quedamos? ¿Le decimos a la compañía que llegó de más? ¿O los llamamos y les informamos de lo sucedido? ¿Qué hacemos en ese momento? Ahí entró la pregunta a nuestro interior. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué hacer ante momentos donde tengamos que hacer lo correcto? Recuerdo que mi decisión fue de inmediata. Y les dije: bueno, llamemos a la compañía y les digamos lo que pasó. Digámosle que nos despacharon mercancía que no nos corresponde, que esto no nos pertenece. Y todos los que estaban a nuestro alrededor se quedaron sorprendidos, porque no era la respuesta que ellos estaban esperando. Y así se hizo, y realmente fue de una manera gratificante, o una manera de mucha tranquilidad, hacer lo que nos corresponde, hacer lo que realmente es correcto y agrada a Dios. Mardoqueo no estaba esperando algo a cambio del rey, pero vemos en la historia que cuando el rey recordó, leyendo las crónicas, el evento donde Mardoqueo salvó su vida, decidió honrarlo. Y esto me hace también recordar lo que dice en Lucas 14, capítulo 14, versículo 11. ¿Qué dice?
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mardoqueo fue enaltecido. En la historia se muestra que así tal cual como estas palabras que dice Jesús, sucedió con la vida de Mardoqueo. En ningún momento estaba buscando un puesto de autoridad, simplemente por salvar la vida del rey o por hacer un acto de integridad. Porque quizás podemos decir, voy a ser íntegro para que me asciendan en el trabajo, o voy a ser íntegro para que mis padres me den dinero, o voy a ser íntegro para que el pastor de la iglesia me ponga de líder. En la historia se nos dice que Mardoqueo estaba diciéndole al pueblo que en ningún momento en la historia se cuenta de que Mardoqueo le estaba diciendo al pueblo, hey, yo salvé al rey por mi acto de integridad y el rey es un mal agradecido, no me dijo ni siquiera las gracias. O sea, en ningún momento se explica o se dice esto en la palabra. Él no lo hizo por ningún privilegio ni por conveniencia. Lo hizo porque cuando nosotros actuamos con integridad, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque es lo correcto, lo hacemos porque no estamos esperando nada a cambio de la otra persona. Y ahora pasamos a la siguiente acción que debemos tener al momento de hacerlo con integridad, y es accionar sin dejar a un lado nuestra fe. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4 al 45, que dice: Y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado, y guardado mis leyes y mis decretos, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Esto se lo dijo el Señor a Salomón. ¿Qué palabras le estaba diciendo el Señor al rey Salomón? Con integridad, tener rectitud en nuestro corazón, haciendo las cosas como el Señor nos las ha mandado, guardar las leyes y los decretos del Señor. Mardoqueo era un hombre de integridad y de fidelidad a la palabra de Dios. No estaba dispuesto a reverenciar a un ser humano que además adoraba a dioses paganos, aunque esto representaba para Mardoqueo un riesgo para su vida y también para la del pueblo judío. En la historia podemos ver que Amán tenía un puesto de autoridad, era el más alto que todos los magistrados que estaban con él. Entonces, ¿por qué le hacen la pregunta a Mardoqueo? ¿Por qué desobedece la orden del rey? Y es la pregunta que nosotros también nos podemos hacer. ¿Por qué estamos desobediendo al Señor por simplemente cumplir con algo que está deshonrando su palabra, que está en contra de nuestros principios, de los principios que Dios ha establecido en su palabra, simplemente por cuidar un trabajo, simplemente por cuidar mi posición, porque hay alguien de autoridad que nos lo está diciendo, pero que está deshonrando al Señor? Tenemos que estar muy atentos en estas cosas, porque Mardoqueo se niega a rendir homenaje a Amán. Y es aquí donde vemos la importancia de ser hombres íntegros. Mardoqueo no duda en decir cuál es su identidad, porque en el versículo 4 de ese capítulo habla de que Mardoqueo les declaró que él era judío. Asimismo tenemos que hacer nosotros en las situaciones que vayan en contra de nuestra fe, en situaciones que vayan en contra de nuestros principios, sin temor, poder revelar nuestra identidad y decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que no compartimos lo que se está haciendo, que no estamos de acuerdo de las formas como se están haciendo, que no creemos que se tengan que decir mentiras, que se tengan que ocultar las cosas para obtener beneficios, que tenemos que mentir o ir en contra de nuestros principios, de nuestra identidad, simplemente para obtener beneficios monetarios. Mardoqueo no se inclinó ante Amán a pesar de su poderío. Su lealtad a Dios no cambió por nada, simplemente por quedar bien ante Amán. Estaba convencido que el único que recibe toda la gloria es Dios. Esta decisión llevó a que Amán decidiera matar al pueblo judío, simplemente por una acción de Mardoqueo.
Y es que muchas veces pensamos que nuestras acciones pueden causar muchos daños, pueden ser un caos. Pero si vemos la historia de Mardoqueo y de Esther, encontramos que Dios tiene todo bajo control. Cuando Mardoqueo le pide a Esther que hable con el rey, ella en primera instancia le dijo que no se podía porque tenía que esperar ser invitada para estar ante la presencia del rey. Y la respuesta de Mardoqueo es sin duda la de un hombre de fe, que le dijo: no te creas que por estar en el palacio escaparás de cuando todos los judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro modo, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento en específico como ese que estaba viviendo Esther? ¿Quién sabe si en el lugar donde nos encontramos hoy en día, sea universidad, trabajo, en nuestra comunidad, con los vecinos, en las redes sociales, en nuestros hobbies, en lo que estemos haciendo, es para que actuemos con integridad? Quedarnos callados no es una opción, le dice Mardoqueo a Esther. Quedarnos callados no es una opción para nosotros. Actuar sin dejar a un lado nuestra fe sí es una opción que debemos tener en cuenta en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras decisiones. Esther hizo como le dijo Mardoqueo, y vimos cómo en la historia se narra lo que sucedió después con el pueblo judío. El rey decidió salvarlo y Amán terminó colgado en su propia horca que él mismo había preparado para colgar a Mardoqueo. Entonces, luego en la historia al final se narra de que Mardoqueo fue el segundo después del rey. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba siempre el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Mardoqueo estaba convencido que la salvación del pueblo judío no se ponía en duda ante la pasividad que podía tener Esther en ese momento. De algún modo sabía que llegaría la salvación al pueblo. Por eso la insistencia hacia Esther en que ella pudiera asistir al rey. Por eso la insistencia que debemos tener en hacer lo correcto, en ser hombres de integridad. Al final Esther fue una mujer valiente y tomó esa decisión para ir ante el rey. Y podemos ver las consecuencias de esas decisiones correctas en nuestra vida. En conclusión, en Salmo 26, capítulo 1, versículo 4 dice: Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo, he confiado en el Señor, no vacilaré. Examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y camino en tu verdad. No me he sentado con los hombres falsos, ni tengo trato con los hipócritas. Confiemos en el Señor en todo tiempo. Confiemos en sus planes y en su voluntad, para que podamos accionar haciendo lo correcto, sin esperar nada a cambio, sin esperar que mi entorno lo haga primero, para yo actuar después. Amán quiere que terminemos colgados. Amán quiere que neguemos nuestra fe. Amán quiere que le adoremos a él. Amán quiere intimidarnos. Amán quiere que nos olvidemos de nuestra identidad. Esto es lo que quiere hacer el sistema de este mundo con nosotros. Lo que no sabe Amán es que nosotros no vivimos de lo circunstancial o bajo la corriente de este mundo. Vivimos en fe y nuestra fe está fundamentada en Dios. Nuestro fundamento es Cristo, quien venció en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Así es. Y esta ha sido nuestra enseñanza de este día. Esperamos que sea de mucho provecho, como todas las enseñanzas. Recuerden que pueden compartir este mensaje con sus amigos. Si les gustó, darle like y suscribirse a nuestro canal. Dejen aquí abajo los comentarios con respecto a esta enseñanza y nos vemos en una próxima oportunidad.